Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Quiero tocar un tema que es algo que me ha andado preocupando y debo confesarlo durante estos últimos años, después de la pandemia, después de todas las cosas que han pasado, del estallido social acá en Chile y todas las cosas que hemos visto y presenciado todos nosotros, el alza de la delincuencia, todas las cosas que nos han afectado de alguna manera a la familia, a los valores, todas las cosas que nos rodean, las noticias. Eh, y tiene que ver con el cambio de época, el cambio de ambiente, el cambio de las cosas que estamos experimentando. Y yo he sido un ávido lector de la historia, me encanta leer historia, y una de las cosas que un profesor de historia me enseñó alguna vez, que fue Alfredo Joselin-Holt, que lo recuerdo muchísimo, fue que la historia es cíclica, que la historia se repite, que la historia vuelve, hay una época de apogeo, de auge, de reyes, gobernantes, etcétera, etcétera, y luego pasamos a un ciclo donde hay revoluciones, ¿no es cierto? Después del progreso, una revolución, y de la revolución nuevamente, ¿no es cierto?, un caos, y de ese caos volvemos nuevamente a reconstruir, y de la reconstrucción pasamos nuevamente a este apogeo, y así una y otra vez. Y siendo bien claro con todo esto, ustedes se recordarán que durante miles de años, existían las monarquías, donde había un rey, ¿no es cierto? Había una clase dominante, una clase que manejaba todo, la dueña de la tierra, del lugar donde la gente, ¿no es cierto?, compartía, donde tenía trabajadores que trabajaban solamente para el rey. Y la vida eran dos cosas, ya sea el Imperio Romano o cuando hablamos, por ejemplo, de la época medieval o mucho más adelante con las monarquías francesas, españolas. O tú eres el rey o básicamente eras clase media, un plebeyo. Y a diferencia de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, el ser plebeyo en esa época, antes, mucho tiempo atrás, era terrible. Estaban sometidos a trabajos que eran muchas veces forzados, con riesgo de perder, ¿no es cierto?, un brazo o perder alguna parte importante del cuerpo. Sin mencionar, obviamente, la exposición a las distintas cosas, distintas enfermedades que afectaban la salud, las plagas, por ejemplo. Y no existían seguros de salud, no existía atención médica, no existía nada de nada. Más aún mencionar, ¿no es cierto?, el poco aseo que existía en esa época. Basta con ver fotografías y documentos históricos que mostraban la pestilencia que existía en esa época. Gente que no se bañaba durante semanas, el olor, la podredumbre y todas esas cosas. Y ser de clase media en ese momento era una cosa terrible. Era espantoso. Porque lo único que tenía atención médica o médicos, ¿no es cierto?, era el médico de palacio, el que atendía al rey, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero alargar mucho más en esto, pero el rey lo tenía todo, ¿no es cierto? Los nobles tenían todo, o cerca de lo que tenía el rey, pero el resto podía joderse. Sencillamente se podía joder, ¿no es cierto?, y trabajaban directamente para el rey. Luego llegó la revolución industrial, mucho después, ¿no es cierto?, el auge de la tecnología, ¿no es cierto?, la maquinaria, la automatización de algunos procesos, de algunos, sin siquiera saber que teníamos inteligencia artificial ni nada por el estilo. Y después nos damos cuenta de que ya en la época de los años 50 se establece una especie de época de oro, donde, ¿no es cierto?, y algunos recuerdan a nuestros papás, ¿ya?, o los que son más viejos, e incluso los papás trabajaban. Cualquier trabajo, podía ser un trabajo técnico, podía ser un trabajo mano de obra, manufactura, ¿no es cierto? Y lo que ganaban el sueldo les alcanzaba para comprarse una casa, les alcanzaba incluso para dentro del tiempo comprarse un auto y luego, ¿no es cierto?, forjar una familia.
Básicamente con un sueldo uno podía mantener toda una familia. Podías mantener a tu señora, a tu par de hijos, llevarlos al colegio, ¿no es cierto? Y eso con el tiempo cambió. Eso con el tiempo cambió. Pasó el año 50 y hablamos de esta gran época de oro. Eh, Llegamos a los 60, el American Dream, el sueño americano. Llegamos a los 70, a los 80, el auge de, ¿no es cierto?, ciertas marcas, Toyota, por ejemplo, que no aparecía por ninguna parte, los autos japoneses, ¿no es cierto? La guerra por el dominio del petróleo, ¿no es cierto?, de los combustibles. Era una época de harta guerra fría que se armó mucho después, pero existía cierta seguridad de que una persona podía, ¿no es cierto?, costear la vida y costear la vida a las personas que lo rodeaban. Y uno podía viajar, ¿no es cierto? Comprabas un auto y ese auto funcionaba, no era una cosa que fuera desechable ni nada por el estilo. Era algo sumamente claro. Pero después de eso viene una época en que se empiezan a establecer ideas que son progresistas. Y ustedes saben y me conocen muy bien que no soy una persona que me gusta hablar de política. Les voy a explicar y les voy a dar una razón súper fuerte de por qué no hablo de política, no me interesa. Pero después de los 90 empezaron estos auges sobre todo en Chile, de las universidades privadas, ¿no es cierto? Antes existía la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, para poder ir, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, empezar a avanzar una carrera, ¿no es cierto? Las más típicas, las mejores eran medicina, derecho, etc. Y empezaron a salir estas nuevas carreras que eran un poco más progresistas, ¿no es cierto? Diseño, yo soy diseñador por lo mismo, sé que no lo niego. Y eso causó justamente de que la educación estuviera mucho más de la mano para todos. ¿Pero qué trajo eso? Trajo que a medida que empezamos a avanzar los 90, año 2000, año 2010, 2020 y en adelante, el precio de las cosas ha ido aumentando de una manera exorbitante. Y ha aumentado porque se han establecido políticas que han amasado grandes fortunas, pero no fortunas para la gente, sino que en el fondo fortunas para el Estado. Y el Estado se ha estado apoderando de, ¿no es cierto?, todos los recursos de las personas que nosotros como ciudadanos hemos empezado a pagar mes por mes en lo que compramos, en la declaración de nuestros impuestos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hemos ganado con respecto a eso? En que el Estado ha empezado a contratar más y más gente que de alguna manera han sido bastante ineficaces, ineficientes, basura, ¿no es cierto?, del punto de vista burocrático, pero sin rendir cuentas absolutamente de nada. No rinde cuentas, ha sido un gasto tremendo de dinero y dinero que no vemos por ninguna parte. Y como el Estado ha empezado a pedir más impuestos es porque el gasto ha estado muy fuerte y cuando no tiene suficiente dinero empieza a, ¿no es cierto?, a hacer una emisión de dinero y eso empieza a generar una gran cantidad de inflación. Y eso es lo que nos ha estado comiendo poco a poco, sin que nadie se dé cuenta. Nos ha estado comiendo nuestra capacidad de comprar, de adquirir cosas, de tener tranquilidad. Les pregunto, hoy día es posible que un solo hombre, que solía ser el proveedor de la casa, mantenga un hogar con hijos, colegios, de una manera fácil? Yo estoy seguro de que ese paradigma con el tiempo, con los años, ha ido cambiando. Y hoy día son dos personas las que tienen que empezar a trabajar, a generar recursos, porque ya no basta con un solo sueldo, a no ser que sea un gran sueldo, un gran cargo. Pero conseguir ese cargo es una cosa difícil. Y yo diría que el ecosistema, las leyes, la economía no ha acompañado en la generación de empleo. Y cada vez se ha justificado menos la contratación, ¿no es cierto?, de gente cuando hay procesos de automatización y de inteligencia artificial que han estado en auge, en apogeo. Raya para la suma, la gente hoy puede comprar cada vez menos por inflación. El tema es que la inflación para los ricos, para la gente que
algunos políticos de pacotilla empiezan a criticar y decir de que son ricos, los ricos, ¿ya? A ellos no les afecta en absoluto la inflación. Y les voy a decir por qué. Porque los ricos son los dueños de los activos, de las cosas. Inmuebles, autos, casas, tierras, etcétera, etcétera. Y mientras más aumenta la inflación, más aumenta el valor de las cosas. Ellos son dueños de las cosas, por lo tanto, ellos pueden justamente dejar estar esto sin importarles absolutamente nada. Mientras la gente, las personas, nos hemos trabajado, sí sería una buena forma de decirlo, nos hemos trabajado como esclavos y no nos estamos dando cuenta de que pasado esa época, 50, 60, 70, 80, que nuestros padres vivieron, nos hemos llenado de tecnología, de información y nos hemos quizás apocado para dejarnos llevar por un sistema. Y este sistema consiste en una esclavitud, y una esclavitud cómoda. Una esclavitud que te permite tener internet, que te permite tener un teléfono celular, Netflix para entretenerte, o HBO Max, o lo que sea, Spotify. Tenemos todo a la palma de la mano, videojuegos, etcétera, para distraernos de algo que es muy grave, la ausencia de propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos de estar acá? Si no es para poder prosperar. Y el tema es que esa época dorada que nuestros padres vivieron ya pasó y no va a volver. Una época de tranquilidad, no había casi nada de delincuencia, no había demasiada gente, ¿no es cierto?, tomando o tratando de usar los recursos. No había una inmigración espantosa como lo vemos ahora. Mucha gente llegando a Chile, y yo no estoy criticando a las personas que vienen de otros países justamente para poder aportar y poder, ¿no es cierto?, generar conocimiento, know-how. No se trata de eso. Se trata de que cada vez se hace más difícil el acceder a los recursos, el pagar las cuentas, el pagar la luz. La luz está carísima. El internet no tanto, pero la energía está muy cara. Los combustibles están muy caros. El cobre en este momento está en su precio más alto, pero el dólar no ha bajado. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque está armándose un problema que tiene que ver con la inflación. La inflación está llegando a niveles que son insospechados y no nos damos cuenta. Los políticos nos pueden decir de que todo está bien, de que todo va a estar bien. Pero la verdad ya es cuando yo me salgo de la política. No importando que sea de izquierda o derecha, dime tú, ¿el presidente de Chile va a poner dinero en tu bolsillo? ¿Tú crees que sí? Yo te diría que no. Es más, yo te diría que son elites que se están armando. Y a diferencia de lo que puede ser un rico de verdad, que no es elitista, que no es una persona que ande buscando sacar el último peso, sino que trata de hacer un bien común, y conozco bastantes que son filántropos, altruistas, etcétera, etcétera, gente que admiro mucho, que ha hecho fundaciones de verdad. A esa gente le puede importar la humanidad. A la élite que se está formando no le importa en absoluto. No le importa en absoluto el ser humano. Simplemente están para aumentar su riqueza, su ganancia. Y no estoy hablando desde un punto de vista que sea socialista ni nada. Al contrario, estoy pensando desde un punto de vista liberalista, de que en sí el Estado se ha empezado a transformar en una carga fuerte que no ha estado aportando ni en salud ni en beneficios. Tenemos un sistema impositivo en este momento en Chile que es comparable o superior al de Suiza, y no tenemos una atención como la de Suiza. Tenemos algo muy diferente, muy distinto a lo que se nos prometió. Pero la gente se mantiene ignorante y se mantiene sin despertar. Y hemos elegido trabajar y ser esclavos, pero esclavos cómodos en esta época. Lo que me preocupa, y lo que realmente me preocupa, es que estamos volviendo a una época de caos.
en que ideas que buscan hablar de derechos humanos, ¿ya? Simplemente son los derechos humanos de los delincuentes y de la gente floja. Y hemos dejado pasar esto sin despertar, sin decir nada. Dejamos que los políticos digan y decían por nosotros, pero son políticos cada vez más ineficientes e inoperantes, que no vienen preparados, que no tienen la educación necesaria, ni tampoco el conocimiento, ni menos la experiencia para poder tomar decisiones por nosotros. Y lo que me temo, estimados amigos, lo que realmente me temo, es que vamos a llegar nuevamente a una época de monarquía y esclavitud, en que básicamente los dueños de las cosas van a ser los que definen y los que mandan. La inflación no les va a afectar, los impuestos no les van a afectar. Si no les gustan los impuestos, simplemente van a tomar su dinero y se van a ir a otra parte. Hay muchos lugares en el mundo donde irse. Y tampoco puedo culpar a alguien que quiera poner su dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué no? Si está la opción. Hay opciones legales para hacer las cosas. No se trata de criticar. Esa persona se pudo haber ganado su derecho justamente a tener sus cosas, como cualquiera de nosotros. Y lo digo porque tengo cosas. Pero la pregunta que tengo más adelante, ¿y nuestros hijos van a poder tener sus cosas, sus bienes? ¿Nuestros nietos van a poder tener sus cosas? ¿Van a poder comprar una casa? Fíjense los niveles de inflación. Fíjense las tasas impositivas de un crédito hipotecario, los intereses, que básicamente también es una forma de usura. Se genera un verdadero robo. Y todo por un sistema económico al cual nosotros obedecemos, los bancos, ¿no? Un sueldo hoy día se va básicamente primero en un banco, luego se va en el Estado, luego, ¿no es cierto?, se va en todos los seguros que tenemos que pagar, si es que esos seguros operan. Y luego, lo que queda puede irse a nuestros gastos, a lo que nosotros queremos, a nuestra prosperidad. ¿Cuánto de eso se va a ahorro? ¿Cuánto de eso se puede ir directamente a ahorro? Estamos esclavizándonos y no nos damos cuenta. Esto es como cuando se cuenta la historia del Titanic y básicamente ya chocamos contra ese iceberg. Ya no es que el iceberg se aproxima, el iceberg ya chocó con nosotros. Nos avisaron de que el iceberg ya, ¿no es cierto?, le pegó al barco. Pero nadie se da cuenta. Están todos diciendo, bueno, tenemos tiempo hasta que el barco se hunda. El tema es que el barco se va a hundir. Se está hundiendo. Nadie está tomando auxilio. Nadie está en pánico por eso. Y el tema es que hay muy poca gente que le importe a la otra. Ya casi nadie tiene esa capacidad de ser humanitario o altruista. Muy pocos. Y las élites, sinceramente, están con un plan, quizás con una agenda, que es simplemente sacrificarnos a todos. No me extrañaría que en un tiempo más nos impongan leyes para no poder comer carne, sino que insectos, y que nos acostumbren a comer proteínas a través de, ¿no es cierto?, insectos, saltamontes, arañas, lo que sea. Y la gente puede escuchar esto, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Les voy a dar una idea de qué vamos a hacer al respecto, pero sigo. La gente está esclava y cómoda, con sus videojuegos, con el internet, con todo lo que quieran ver, sin hacer ejercicio, encerrados en sus casas, pálidos, comiendo mal, grasas, cualquier cantidad de cosas que no hacen bien, con una expectativa de vida corta. ¿Saben por qué? Por la afluencia de la obesidad, siendo Chile uno de los países más obesos a nivel mundial, porque comemos mal, comemos pésimo. Junto a ello, todo el auge de las famosas, ¿no es cierto?, noticias. Hoy día estamos viendo la televisión y cuando la puedo ver, lo único que veo son estos matinales que nos hablan de ¿qué? Delincuencia, que todo está mal, que todo está pésimo. ¿Dónde están los programas que traían algo positivo? Algo que realmente generara conocimiento, algo que hablara de emprendimiento.
Hoy día hablamos de los políticos, de los malditos políticos que básicamente toman la plata tuya y mía para pagarse sueldos de entre 9, 10, 12 millones de pesos mensuales, sin pagar impuestos, con dádivas. Y nosotros aquí, como huevones, trabajando, ¿no es cierto?, tratando de sacar el mundo adelante, tratando de pensar en nuestros hijos, en lo que van a hacer ellos, en que tienen que ir a la universidad, que tienen que estudiar. ¿Para qué? ¿Va a estar el mundo hecho para ellos? Yo soy de la generación X, la que viene después de los baby boomers, de mi padre, por ejemplo. Pero él lo pasó bien. Él tenía todo lo que necesitaba. Hasta tenían empleada de casa particular. Hoy día es mucho más difícil que nunca. Hoy día no existe lealtad, no existe coherencia. Tenía su auto. Su trabajo paraba a las 6 de la tarde. Pregúntele usted a sus papás, algunos de ustedes, ¿alguien los llamaba por teléfono después de las 9 de la noche, cuando existían esos teléfonos que eran alámbricos? ¿Los llamaban después de las 9 de la noche? No. Era una ofensa, era casi algo, ¿no es cierto?, ordinario tener que llamar a alguien después de las 9 de la noche. Pero ahora no, ya existe el WhatsApp, y el WhatsApp da para todo. Para que nos llamen, que nos digan cuando quieran, que nos avisen algo del trabajo, que nos jodan, que nunca te desconectes del trabajo. Esto aumentó con el COVID. Nos quedamos en la casa, trabajamos remotamente, y se empezó a solapar el tiempo con nuestra estadía en la casa, sin salir, sin hacer ejercicio, sin aire fresco. Se nos armó toda esta pandemia, que algunos pueden discutir que es una plandemia, y podría estar bastante de acuerdo, porque lo que generó como resultado fue una inflación estratosférica, que nos mató, y nos mató nuestro poder adquisitivo. Nos sacó para afuera, nos quitó algo que era muy importante, que tiene que ver con nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Mi temor más grande es que vamos a entrar en una época en que vamos a tener reyes y esclavos. Pero a estos reyes no les va a importar, no les va a importar un carajo lo que les pase al resto. Da lo mismo si tienen ISAPRE o no, o tienen FONASA, sistemas de salud. No les va a importar. Les va a dar lo mismo. Fíjense, les da lo mismo que mueran policías. Les da lo mismo que la gente, ¿no es cierto?, ponga, ¿no es cierto?, locales comerciales y haga ferias ambulantes. Nos hablan de aumento de empleo. Empleo informal, que eso es todo lo que hay. Empleo informal, porque eso ha estado en aumento. Las leyes sociales, a nadie le interesa. Solo quieren impuestos, ¿para qué? Para hablar de lo que necesita la ciudadanía. Y cuando dicen la ciudadanía, no es la ciudadanía, son ellos. Acuérdense cuando dicen la ciudadanía. No, es lo que a mí me conviene. Eso es lo que están diciendo. No es lo que la ciudadanía quiere decir, ni nada por el estilo. El pueblo son ellos. El pueblo es una simple metáfora para hablar de los más pobres, los que necesitan, ¿no es cierto?, cosa, abrigo, comida. Y lo que me he dado cuenta con el tiempo de estas élites es que detestan a las personas. Realmente las detestan, no las soportan. Salen en una foto abrazándose con ellas, riéndose, poniendo caras, haciendo videos para mostrar de que tienen tanta gratitud con la gente, que se entregan al pueblo. Y son todos montajes. Montajes que no llevan absolutamente a nada. A que los incrédulos, ¿no es cierto?, babeen y piensen de que están hablando de ellos, que se relacionen con ellos. Y el tema es que nos queda poco tiempo. Yo diría que nos queda unos 10 años más adelante para poder salir de esto. La pregunta es ¿cómo? Yo diría que como un primer paso es tener un propósito claro. Y ojalá un propósito que ponga a las personas primero. Lo digo porque hemos hablado tanto de los niños, son primero,
que los viejos, que la tercera edad es primera. ¿Cuándo ha sido primera la tercera edad? Nadie habla de la tercera edad, ni tampoco nadie habla de los niños. Los hemos dejado para el último, porque pensamos de que siempre vamos a ser jóvenes. ¿Qué importa lo que diga este viejo de mierda si da lo mismo? Si total yo soy joven, tengo 30 años, estoy en la plenitud de mi carrera, tengo que trabajar, crecer, ciego. Y van ciegos por el mundo, sin entender cuál es el propósito. Y el propósito es que no van a tener nada, absolutamente nada. Van a arrendar mientras puedan trabajar. Van a viajar mientras puedan obtener ingresos, a no ser que salgan de alguna manera a ofrecer un servicio o un producto o armar una empresa que pueda justamente pensar de una manera sustentable, pero no lavándose ni enjuagándose la boca como hemos visto estas empresas que hablan de la responsabilidad social empresarial, la RCE famosa. Se enjuagan la boca con ellos, un enjuague bucal completo que no ha llevado absolutamente a nada, a que las empresas, nada más por un saludo a la bandera, tengan que decir de que son responsables socialmente, cuando no tienen sistemas de seguridad, cuando no tienen reglas ni protocolos de seguridad adecuados, cuando las leyes laborales son cada vez más mal hechas, en un clima laboral que es horrible. ¿Quién quiere trabajar hoy día en un clima laboral malo? Yo creo que nadie. No es algo que vaya a aumentar, ¿no es cierto?, nuestro propósito. ¿De que vamos a tener ingresos? Posiblemente. Vamos a tener ingresos. Puedes ganar 3, 4, 5, 6, 7 millones. Pero se te da la plata en puras huevadas. Perdona la expresión, pero es así. Cada vez más gasto en tonteras, con un permiso de circulación más caro a nivel latinoamericano, con un pasaporte cada vez más caro, el más caro a nivel latinoamericano para que no salgas del país. Imagínense, casi 100.000 pesos por un pasaporte, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de subcontratar una empresa, ¿no es cierto?, extranjera para que hiciera todo este trabajo. Y así, gastos inadecuados, ineficientes, sin rendir cuentas. No rinden cuentas ante nadie, les da exactamente lo mismo. Total, el chileno tiene, ¿no es cierto?, amnesia. Entonces, si fallamos en esto, yo creo que hay 3 razones principales. Una, por flojos. La 2, por estúpidos. Y la tercera es por arrogantes. Yo creo que hay mucha gente arrogante que está fallando por creerse que son iluminados y que se las saben todas. Y no tienen ni siquiera el contenido adecuado ni la experiencia adecuada para poder decir una palabra y poder hilarla. He visto mucha de esa gente. No creo que la estupidez exista. Yo creo que todos tenemos una suficiente cantidad de inteligencia, unos más que otros. Pero sí estoy convencido de que hay mucha flojera, que es más cómodo quedarse en la camita viendo Netflix a que las cosas pasen, a que nada me llegue, a que yo tenga mi reducto, a que me encierre, a que no me pillen, a que no me digan, a no exponerme porque hay delincuencia, a encerrarme. Las cosas. Pero ¿tenemos cosas o estamos endeudados por esas cosas? Hasta el coxis de endeudados sin poder pagarlas. ¿A dónde vamos con esto? Lo importante, creo yo, es tener un propósito claro. Tener un propósito. Y esto no lo traduzco solamente a Chile, lo traduzco al mundo completo. Yo diría de que el mundo occidental está entrando en una etapa de caos muy fuerte. Y creo que no va a salir de esta. No esta vez. Va a haber algo que es tremendamente fuerte. No va a salir como salieron en los 50, los 60 y pudimos, ¿no es cierto?, surgir. Ese surgimiento de la clase media que empezó a, ¿no es cierto?, llegar a la clase alta. Eso no va a pasar de nuevo. Y estas élites se van a asegurar de que nos mantengamos como esclavos mientras ellos sean los que gobiernan, definan, no para un país, no para un continente, sino que para el mundo entero. La forma en que vas a aprender, la forma en que vas a comer, la forma en que te vas a entretener. Todo, absolutamente todo. Y no hay escape, no hay isla donde irse, no hay lugar.
puedes escapar, puedes irte a la playa, pero cuando vuelvas te vas a dar cuenta que es exactamente igual. No quiero sonar derrotista con esto, al contrario, quiero sonar sumamente realista, a que saboreen la realidad de las cosas, de cómo están ocurriendo las cosas. Se vienen cambios muy fuertes, y se vienen cambios fuertes porque la universidad, como la vemos hoy en día, no va a servir de mucho. El título profesional no va a servir de mucho. Quizás la capacidad de pensar críticamente va a ser lo que defina la diferencia entre el éxito o el fracaso, en que nos transformemos en reyes o terminemos siendo sencillamente esclavos, a merced de ellos. Y sin duda vas a escuchar a muchos influencers, muchas personas que te van a decir el cómo hacer las cosas, en cómo hacerte millonario, en cómo ganar dinero por internet, en cómo forjar una empresa con inteligencia artificial. Y se me olvida la inteligencia artificial. Más difícil va a ser cuando muchos trabajos empiecen a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Crea tu página web con inteligencia artificial. Crea tu campaña de marketing con inteligencia artificial. Crea una imagen de ti mismo, la más bonita, con inteligencia artificial. Crea un video con inteligencia artificial. Deja que la inteligencia artificial hable por ti, que piense por ti, que haga por ti. Eso quiere decir de que muchos trabajos van a ser reemplazados. La capacidad, entonces, de ganar dinero va a ser mucho menor y ese dinero se va a hacer agua con la inflación. Nuevamente, a los reyes la inflación les encanta, pero a los simples mortales, a la clase media, nos hace pésimo. Hace que nuestro dinero valga menos y a los políticos van a hablar y hablar y van a seguir así, hablando. Más aún ahora, sin rendir cuentas absolutamente de nada. Así que lo que diga un influencer, que te venda pomadas, que te diga que vas a ganar $20,000 mensuales, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en Instagram. Si tanto gana, si tan bien le va, pregúntense, ¿por qué está haciendo tanta campaña? Quiere decir que no le va tan bien. Quiere decir que es una mentira. Y que muestran el mundo como si fuera algo muy fácil. Pero requiere valor. Requiere valor aparecer en una red social. Requiere valor hasta filmar un video. Requiere valor exponerse. Requiere valor, ¿no es cierto?, una entrevista laboral. Muchas cosas que están definiendo, te están definiendo. Y la pregunta no es lo que yo opino. No es lo que el influencer opina. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿A dónde vas a ir con todo esto? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a escapar de todas estas cosas que están pasando? Porque nuevamente el Titanic se está hundiendo. El mundo occidental se está hundiendo. De hecho, ya capotó. Capotó en Estados Unidos, capotó en Inglaterra, capotó en Europa. Está capotando en todas partes. Canadá. La gente ya no puede sustentarse. No puede pagar sus alimentos, su canasta básica. Argentina, quién sabe, con Milei, ¿podrá salir de ahí? Yo creo que sí, podría ser. Pero justamente hablamos de la libertad de las personas para, ¿no es cierto?, crear su propia realidad, su proyecto de vida. Es importante considerarlo. Es importante que no nos asusten cuando queremos implantar nuestro propósito. Pero ojalá, y esta vez un propósito, de apoyar no solamente a nosotros mismos, sino también de apoyar a otra gente. Creo que ese, por lo menos para mí, es el propósito adecuado, el propósito que nos conecta. Y creo que estamos en un ciclo, en una era que implica la última oportunidad para lograrlo antes de que el caos nos coma. Eso, estimados amigos. Espero que les haya gustado este contenido. Si les gusta, les pediría que por favor pongan un like y se suscriban. Voy a tratar de mandar nuevo contenido y la próxima semana voy a entrevistar a alguien muy interesante para que la conozcan. Así que les mando un abrazo y estamos en contacto próximamente. Que tengan un muy buen día. Chao, chao.